Grabar. Ya está grabando. Empecemos. El tema de hoy día es interpolación. En particular, interpolación polinomial. Interpolación polinomial. Bueno, vamos a leer la introducción. Se realiza un censo en la población de Estados Unidos cada 10 años. La siguiente tabla muestra la población en miles de personas desde 1960 hasta el 2010 y los datos también se representan en la figura. Tenemos los años 1960, 70, cada 10 años hasta el 2010 y las poblaciones en miles. Wow, bueno, son bastantes, supongo. Si son en miles, debe ser así, supongo. En fin, ya, la cosa es que podemos graficar esto y vemos que ocurre esto, que ocurre que están bien, que se asemejan a una recta, ¿no? Pero bueno. Al revisar estos datos, podríamos preguntarnos si se podría usar para efectuar un cálculo razonable de la población, digamos, en 1975 o incluso en el año 2020. Entonces nos pide dos cosas. En 1975, ¿yo cómo podría obtener la población en 1975? O en el año 2020, ¿cómo yo podría obtener la población? En 1975 está entre dos puntos conocidos, a eso se le llama interpolación, si no me equivoco. Y cuando está más adelante, le llaman extrapolación también. Las predicciones de este tipo se pueden obtener por medio de una función que se ajuste a los datos proporcionados. Este proceso recibe el nombre de interpolación y es el tema de este capítulo. Este problema de la población se considera a lo largo del capítulo y en los ejercicios 19, o bueno, este ejercicio de acá, este problema vamos a verlo durante todo el capítulo, así que hay que memorizar el problema, que básicamente son ¿cuántos datos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 datos, 6 años en donde tenemos población. Ok, bueno, acá viene, les quiero hacer yo a ustedes. Lo que pasa es que interpolación de Lagrange es un tema teórico en el sentido de que no, de que no es difícil de programar y es innecesario programarlo. ¿Por qué? Bueno, el polinomio de Lagrange es como que una forma bastante teórica de saber la interpolación, pero no es la mejor forma para programar. Eso es lo que me refiero, que no es la mejor forma para programar. Así que normalmente cuando vemos este capítulo nosotros no vamos a encontrar algoritmos hasta llegar a la parte de diferencias divididas. No vamos a encontrar algoritmos, solamente son teoremas y demostraciones, claro, que seguramente lo van a ver en la teoría o ya lo vieron. Eso es lo que le voy a preguntar ahorita. Luego, la aproximación, luego, vamos a hacer el método de Neville, que creo que este método es ya también llamado diferencias divididas. ¿Me equivoco? Interpolación iterada de Neville. No, no es diferencias divididas el método de Neville. No, estoy equivocado. Aunque se parece un poco porque esto se parece. Hay un método aparte que es el método de diferencias divididas, que bueno, que tiene bastante que ver. Así que vamos a hablar solo un poco de interpolación. Ah, ya, mi pregunta es, ¿ustedes ya han visto el tema de interpolación en teoría? Si acaso voy a revisar el sílabus. ¿Pueden responder? Creo que no, porque normalmente el laboratorio avanza un poco más rápido. Solamente aplicar sin saber la teoría. Sí, seguramente ustedes están en valores y vectores, pero ya. En el laboratorio se debe hacer interpolación polinómica y diferencias divididas. Vamos a hablar un poco de interpolación polinómica. Por lo menos el polinomio de interpolación de Lagrange, para tener una idea. Y bueno, ¿por qué no el teorema de aproximación de Weierstrass, tipo de aquí? Que bueno, que puede ser un... A ver, vamos a leer hasta aquí y vamos a leer... Se cierra. Ya, vamos a hablar primero de la importancia de la interpolación polinómica. Una de las clases más útiles y conocidas de funciones que mapean conjunto de números reales en sí mismos, o sea, las funciones que van de R hacia R, son los polinomios algebraicos. Son los polinomios de manera que sea un a sub 0 más a sub 1 por x más así sucesivamente a sub n por x a la n. Son los polinomios algebraicos, que es como de esta forma. Acá te le pone la forma de un polinomio, donde n es un entero positivo y a sub 0 hasta a sub, hasta a sub n son constantes reales. Una razón de su importancia es que aproximan de manera uniforme a las funciones continuas. Con esto queremos decir que dada una función definida, continua, sobre un intervalo cerrado y acotado, existe un polinomio que está tan cerca de esa función como se desee. Este resultado se expresa con precisión en el teorema de aproximación de Weierstrass. Ya, ¿qué es lo que te dice? Que yo tengo
una función f cualquiera, que es esta que estoy dibujando, que es la negra, la función negra. ¿Qué significa aproximar uniformemente? Que si yo le doy un epsilon arriba y un epsilon abajo de la función negra, yo tendría estas funciones punteadas, que son f más epsilon y f menos epsilon, f de x menos epsilon. Lo que te dice es que si yo estoy en un intervalo a, b cerrado y acotado, no puede irse hasta el infinito y este intervalo tiene que ser cerrado, no puede ser abierto, tiene que ser cerrado. Si yo estoy dentro de un intervalo cerrado y acotado y esta función de acá es continua, esta función f de acá es continua, yo puedo encontrar un polinomio p de tal manera que este p está dentro de esta franjita de epsilon, dentro de esta franja. Si se dan cuenta, el p, que es la función que está de color celeste, está dentro de la franja. Y ese es el teorema de aproximación de Weierstrass. Es bastante útil porque puede aproximar cualquier función continua. En general, cuando uno hace elementos finitos, uno quiere aproximar su solución a una, no necesariamente a una función de polinomios, pero gracias a este teorema, o sea, no necesariamente a un polinomio, o sea, uno quiere aproximar una función, no sé, los momentos, los desplazamientos, quiere aproximarlo a una función. Este teorema nos asegura que si esa función es constante, nosotros lo podemos aproximar con un polinomio. Es bastante fuerte y su demostración no es tan complicada. Si ustedes pueden encontrarlo, hay un teorema de aproximación de Weierstrass, ya me olvidé el nombre, Bernstein, ahí sí. Weierstrass, que, bueno, supuestamente este tipo lo que hace es ya darte el polinomio que cumple esto de aquí. Ustedes pueden buscarlo en internet, obviamente no es parte del curso, que te dice que supongo que f está definida y es continua en un intervalo cerrado a b. Para cada epsilon existe un polinomio p de x con esta propiedad. Esta propiedad significa que está metida dentro de la franja, que está metido dentro de la franja de epsilons. Ya, bueno, esa es como una intuición, bueno, eso es como para saber qué tan importante es la interpolación de polinomios. Hacer algo. Cuando yo me refiero a la franja, me refiero a esta franja. Ya, bueno, esto es solo como la importancia. Otra razón importante es para considerar la clase de polinomios en aproximación de funciones es la derivada y la integral indefinida de un polinomio son fáciles. Es considerar la clase de polinomios en una aproximación de funciones es que la derivada y la integral definida de un polinomio son fáciles de determinar y también son polinomios. ¿Por qué son buenos los polinomios? Porque yo quiero aproximar mi función continua a polinomios. Porque esta función, este polinomio, es fácil de derivar, es muy fácil de integrar también. Una razón también bastante lógica. Por esta razón, a menudo se usan polinomios para aproximar funciones continuas. Nosotros conocíamos otro método de Taylor, que es el que vamos a hablar ahorita. Los polinomios de Taylor se presentaron en la sección 1.1, bueno, donde se describieron como uno de los conceptos básicos del análisis numéricos. Debido a su importancia, se podría esperar que la aproximación polinomial usara estas funciones en gran medida. Sin embargo, este no es el caso. Los polinomios de Taylor concuerdan tanto como es posible con una función dada en un punto específico, pero concentran su precisión cerca de este punto. Un buen polinomio de aproximación debe dar una precisión relativa sobre un intervalo completo y en general los polinomios de Taylor no lo hacen. Ya, bueno, ¿qué es lo que te quiere decir esto de aquí? Cuando yo hago Taylor, yo puedo aproximar este punto de acá con un polinomio. ¿Cuál es el polinomio que lo aproxima? Bueno, ustedes se acordarán, si yo hago Taylor con n derivadas, el polinomio sería de grado n. Esto de acá, que es mi aproximación de Taylor, es un polinomio de grado n. Esta es mi función f. Sin embargo, lo que pasa es que nosotros no queremos una aproximación de este tipo. Esto lo que me aproxima es una vecindad una vecindad, o sea, acá en una pequeña vecindad de este punto sí estamos cerca sí, o sea, sí, esta función y estos dos se parecen en una pequeña vecindad, pero no es siempre lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es aproximar nuestra función f en un intervalo por un polinomio, que en todo este intervalo esté aproximado nuestra función f, no necesariamente, no solamente en un punto, sino en todo un intervalo, lo cual
es diferente. La noción que se tiene acá de aproximación es la misma noción que les digo acá, ¿no? Que la función esté metido dentro de una franja de la función que nosotros queremos aproximar. Que nuestra aproximación esté metido dentro de una franja en la cual nosotros queremos aproximar. Esa es nuestra noción de aproximación. Se le llama aproximación uniforme a eso. Y bueno, acá pone un ejemplo que te muestra que, muy bien, se comporta en el punto, que el punto me parece que es cero. En x0 sí se aproxima bastante bien, pero más adelante ya deja de aproximarse bien. Ya deja de ser una buena aproximación más adelante, pero en el punto cero sí está muy bien aproximado. Ya luego hace los cálculos para probarte eso. Y luego sigue polinomios de interpolación de Lagrange. La forma más fácil de aproximar, teóricamente, son los polinomios de aproximación de Lagrange. Ahorita vamos a darnos cuenta que es bastante intuitivo. Vamos a probarlo con un ejemplo primero para, para ver cómo funciona y luego vamos a leer la teoría. Queremos encontrar un polinomio determine el polinomio de interpolación de Lagrange que pasa por los puntos 2, 4 y 5, 1. O sea, nosotros queremos un polinomio que pase por esos dos puntos. Entonces, cuando nosotros queremos que P de 2 sea igual a 4 y P de 5 sea igual a 1. Eso significa que pasa por esos dos puntos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos que P sea igual a 4 por x menos, un momentito, x menos 5 entre 2 menos 5 más, vamos a hacerlo un poco más pequeño, más 1 por x menos 2 entre 5 menos 2. Bastante fácil, o sea, bastante, bueno, este es p de x, ¿no? Vamos a poner esto acá arriba, p de x. Bueno, de repente la forma en que yo lo he construido parece magia, pero vamos a primero darnos cuenta que esto funciona. ¿Por qué funciona? Cuando yo calculo p de 2, ¿qué me sale? Acá le pongo 2 y acá le pongo 2. Entonces me saldría acá primero 0 y acá me sale 1 y me sale 4. Perfecto. En cambio, cuando yo le pongo acá, ah, cuando yo calculo P de 5, me sale aquí 0, aquí me sale 1 y solamente me quedaría 1. Entonces, más o menos ya vamos viendo la lógica de los polinomios de interpolación de Lagrange. No, bueno, a este de aquí se le llama polinomio de interpolación de Lagrange, a cada uno de estos de aquí. ¿Cómo funcionan? Funcionan de esta manera. Yo tengo los puntos X que son 2 y 5. Yo quiero que en 2 y en 5 tener polinomios de tal manera que el primer polinomio que sea así, que en 2 sea, vamos a poner esto punteado, y el segundo polinomio que sea así. El primer polinomio que sea 1 en 2 y que sea 0 en todos los demás puntos. Este va a ser nuestra condición de nuestro polinomio, de P1. Vamos a llamarle este P1 y este vamos a llamarle P2. La condición de nuestro primer polinomio va a ser que sea 1 en 2 y que en los demás puntos sea 0. Muy bien. Y la condición de nuestro polinomio 2 va a ser que sea 1 en 5 y que en los demás puntos sea 0. Esta función de acá es 1 en 5 y en los demás puntos es 0. Ya hay que tener esas ideas. Si se dan cuenta, con esto yo ya tengo mi polinomio de interpolación. Bueno, con esto ya tengo mi polinomio que pasa por, que exactamente cumple eso, ¿no? De que P de 2 sea 4 y que P de 5 sea 1. En otras palabras, que pase por estos dos puntos. Ya con esa idea vamos arriba. El problema de determinar un polinomio de grado 1 que pasa por diferentes puntos x0, y0 y x1 y 1 es igual al de aproximar la función f para la que f de x0 es igual a y0 y f de x1 es igual a y1 por medio de un polinomio de primer grado que interpola o que coincida con los valores de f en un punto determinado. Bueno, el uso de estos polinomios para aproximar dentro de un intervalo determinado mediante puntos finales recibe el nombre de interpolación. Ya, interpolación es usar estos polinomios, usar estos polinomios para la aproximación dentro de un intervalo determinado. Mm, Bueno, definimos estas funciones de acá. Estas funciones son las funciones que, como yo les he dicho, ¿no? Que lo interesante de estas funciones de aquí es que L0, bueno, creo que vamos a barrar esto para evitar confusiones, pero esta era la idea nada más.
lo interesante de estos dos polinomios, estos son polinomios en otras palabras, porque este es un polinomio dividido entre un escalar, también sigue siendo polinomio, solo que de esta forma se ve bien. ¿Por qué? Porque se puede observar fácilmente de que L0 de x0 es 1 y L0 de x1 es 0. Esto de acá se observa fácilmente acá. Solamente para observar esto sería L0 de x0, acá reemplazo x0 y todo esto se va y queda 1. Para observar el siguiente, que es este de aquí, yo le pongo acá 1 y me doy cuenta que este es 0 y de frente es 0. Muy bien. Ya, a ver, y de la misma manera con L1. Ya, y lo cual implica que el polinomio P es igual a 1 por f de x0 más 0 por f de x1. Ya, sí. P de 0, ¿qué cosa es? O sea, nosotros ¿qué cosa hacemos? Definir este polinomio P como esto de aquí, como el f de x0, que supuestamente este es el y0 que está aquí, y el f de x1, que este es el y1. Entonces, si yo quiero, esta es la definición de P. Si yo quiero calcular P de x0, yo sé que P de x0 es igual a L0 de x0 por f de x0 más L1 de x0 por f de x1. Aplicando nada más esto de aquí. Entonces yo sé que esto de acá es 1 y yo sé que esto de acá es 0. Entonces me queda f de x0. Este es p de x0. Entonces se cumple lo que yo quiero. Este p tiene el mismo valor que f en el punto x0. Y para el x1 también. P de x1 es igual a L0 de x1 por f de x0, perdón, más L1 de x1 por f de x1. Entonces yo tengo que este es 0 y este de acá es 1. Me quedaría que p de x1 es igual a f de x1. Entonces sí es exactamente lo que yo quiero. Este polinomio de acá es el que yo quiero. Bueno, y acá hay un ejemplo que es el que acabamos de hacer. Vamos a continuar. Ya bueno, supuestamente lo que queremos ver es la generalización del concepto que acabamos de ver. Para generalizar el concepto de interpolación, considere la construcción de un polinomio de grado n que pasa a través de n más un puntos. O sea, yo lo que quiero es un polinomio que pase por estos. Supongamos que los puntos son estos de aquí. Yo tengo mi función f continua que no se sabe cómo es, pero yo quiero aproximarla de alguna forma. Yo simplemente lo aproximo con un polinomio p que interpole en estos puntos. ¿Qué significa que interpole? Que evaluado en este punto sea el mismo que el f. Ah, muy bien. En este caso, primero construimos para cada k una función lnk con la propiedad de que lnk de i es igual a 0 cuando i es diferente de k y que lnk de xk es igual a 1. ¿Ya? lnk. El n no varía, el n es un n fijo que es el número de puntos que tenemos. El k significa qué polinomio estamos tomando. El k significa qué polinomio estamos tomando. El comportamiento que nosotros queremos de este lnk es que sea algo como esto, que en todos los puntos x1, x2, x0, x1, x2, xk menos 1, en todos estos puntos sea 0, pero en el xk sea exactamente 1 y luego sigue siendo 0 en todos los demás puntos. Este es el comportamiento que nosotros queremos del LNK, que sea nada más, que sea 0 cuando i sea diferente de k y que sea 1 cuando i es igual a k, o sea, cuando es LNK de xk. Que esto sea igual a 1 y que vamos a ponerlo así ya. Cuando le ponemos i, esto es igual a 1 y a 0 si i es igual a k y si i es diferente de k. Queremos que sea 1 si es igual a k y queremos que sea 0 si es diferente de k. Para Acá dice, para satisfacer de que esto sea igual a 0 para cada i diferente de k, se requiere que el numerador de ln-k contenga el término que contenga esto de acá. ¿Por qué? Porque queremos que todos estos x sean raíces, todos menos el xk, claro. Muy bien. Y luego, para satisfacer de que lnk de xk sea igual a 1, el denominador de lnk tiene que ser el mismo término, pero evaluado en xk. Esto de acá ya es el lnk que queremos. ¿Por qué? Porque cuando yo lo evalúo en xk, me queda acá k, 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 k,
y todo esto se va y te queda uno. Muy bien. Y cuando yo lo evalúo en otro, en x0, por ejemplo, me queda por acá un x0 y miren, x0 menos x0, esto se convierte en cero y todo esto se convierte en cero. Entonces ya es la función que queremos. Muy bien, y el teorema nos dice de que si x0, x1 hasta xn son, o bueno, vamos a leer esta partecita de acá que nos falta. El polinomio de interpolación se describe fácilmente una vez que se conoce la forma de LNK. Este polinomio es llamado enésimo polinomio de interpolación de Lagrange. Se define entonces el siguiente teorema. Al LNK le llamamos enésimo polinomio de interpolación de Lagrange. O bueno, si x0, x1 hasta xn son n más 1 números distintos y f es la función cuyos valores están determinados en estos números, entonces existe un polinomio p de x de grado a lo más n, ya, tal que se cumple esto, de que el polinomio es lo mismo que f evaluado en los puntos xk para cada k, para cada uno de esos puntos. Este polinomio está determinado por esto de aquí. Y bueno, demostrarlo es fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo P de, o mejor lo hago de frente con la sumatoria, ¿no? Porque cuando yo calculo P de X es igual, P de X, no sé, P de X y es igual a sumatoria de K igual a cero N de F de XK, LNK de XY, XY, perdón, N, K, XY. Yo sé que esto de aquí es igual a cero si Y es diferente de K. Como esta sumatoria es para todos los K, solamente el único que va a sobrevivir es el único que no se va a volver cero, va a ser el cuando I es igual a K. Pero y además cuando I es igual a K es uno. Entonces todo esto queda f de xk. Queda bastante, es bastante directo. Probar, bueno, perdón, cuando K es igual a I. Entonces acá tiene que ser f de xy, perdón. Porque K es la variable muda. Es bastante directo probar de que P de xy es igual a f de xy. Con la única propiedad que nosotros tenemos que saber es esta de aquí. Y bueno, de ahí sin ejemplos, pero ahora que lo pienso, todo esto no lo vamos a hacer ahorita. Todo esto es lo que ustedes van a ver en teoría. Pero por lo menos ya tenemos una idea de qué es el polinomio de interpolación y que el polinomio de interpolación siempre existe. Siempre va a haber un polinomio que interpole este n más un puntos. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que retener ahorita. Entonces vamos a pasar de frente. Bueno, todo lo que sigue hasta acá son ejemplos. Método de Neville no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay un método un poco más, ¿cómo se llama? Más automatizado, más programable, que es el método de las diferencias divididas. Este método es el que vamos a ver ahorita. Este método es el que vamos a ver ahorita. Diferencias divididas. Ahora sí voy a comentarlo un poco más calmado. La interpolación iterada se usó, bueno, en la sesión previa para generar sucesivamente aproximaciones polinomiales de grado superior en un punto específico. Los métodos de diferencia dividida que se presentan en esta sección se usan para generar sucesivamente los polinomios en sí mismos. Ya, primero, ¿por qué necesitamos un método así de interpolación iterada? ¿Por qué no nos basta solo con Lagrange? Estas diferencias divididas o el método que vimos arriba nos sirven, tienen una gran ventaja con respecto al método de interpolación de Lagrange. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de n puntos x1, y1, coma, x2, y2, puntos suspensivos, xn, yn, ya yo también puedo hacer mi método de interpolación de Lagrange y funcionaría muy bien. Pero, ¿qué pasaría si yo le agrego un punto, o sea, acá, si yo le agrego un punto y le añado un puntito más al xn más 1, le añado este punto más? ¿Qué pasa si yo le añado un punto más a los puntos que yo quería interpolar? Bueno, para el polinomio de interpolación de Lagrange tendría que volver a hacer todo mi algoritmo, porque en ningún paso del polinomio de interpolación de Lagrange yo he calculado, o sea, como que no puedo hacer por partes el polinomio de interpolación de Lagrange. Por eso surgen estos métodos de diferencias divididas, para que cuando yo quiera añadirle un punto más, me sea fácil añadirlo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, la intención de estos métodos de diferencias divididas es que sea algo inductivo, iterativo, que yo pueda calcular el polinomio que pase por x1, y1.
que es un polinomio de grado cero constante. Luego que calcule el polinomio que pase por estos dos puntos, que es una recta, usando lo anterior, usando el polinomio anterior. Luego que calcule el polinomio que contiene a x1, a x2, a x1y1, x2y2 y x3y3, usando lo anterior también. Esa es la idea del método de diferencias divididas, que uses lo anterior para no perder cálculos que ya se han hecho. Entonces, empecemos por diferencias divididas. ¿Qué es una diferencia dividida? Lo que va a hacer esta sección de aquí va a introducirnos esta notación de aquí. ¿Qué significa esto de acá? ¿Y por qué es? Bueno, ya acá lo escribe, ¿no? Esto de aquí significa que es esto, pero vamos a ver por qué es tan útil. Suponga que p sub n es el enésimo polinomio de interpolación que concuerda con la función f en los diferentes puntos x1, x2, x0, x1 hasta xn. A pesar de que este polinomio es único, existen representaciones algebraicas que son útiles en ciertas situaciones. La difer- las diferencias divididas de f respecto a x0, x1 hasta xn se usan para expresar p sub n en la forma, en esta forma de aquí. Si se dan cuenta, es más o menos lo que les he tratado de decir, de que primero interpolamos el A0, o bueno, primero hallamos el A0, luego añadimos esto, luego le añadimos esto, y así sucesivamente conseguimos todo esto. Pero bueno, no es tanto así, vamos a verlo precisamente como es. Pero también se entiende, ¿no? Porque primero tenemos un coeficiente por un coeficiente nada más. Luego el coeficiente por x menos x0, donde x0 es el primer punto, la primera abscisa. Luego tenemos el a2 por el x menos x0 y el x menos x1. Y así sucesivamente. Sería el an por x menos x0, x menos x1, x menos x2, hasta x menos xn menos 1. Si se dan cuenta, ahí falta uno, ¿no? Que es el x menos xn, que también está aquí, pero no es necesario porque con esto ya tenemos un polinomio de grado n. Así que no es necesario el último paso. También nosotros tenemos un teorema que nos dice que, que los polinomios son únicos, que si yo quiero aproximar un punto, no, si yo quiero aproximar n más un puntos con un polinomio de grado n, si yo quiero interpolar n más un puntos con un polinomio de grado n, ese polinomio de interpolación es único. No hay dos polinomios que hagan eso, no hay dos polinomios que hagan esa interpolación, sino que esa interpolación es única. Entonces no es como que este es simplemente cambiar la perspectiva, porque yo sé que este polinomio va a ser el mismo que el polinomio que yo obtenga al hacer el método de interpolación de Lagrange. Entonces es solamente algebraicamente cambiar el polinomio. Al final termina siendo el mismo polinomio, pero solamente estoy cambiando el orden de las operaciones de repente, porque recuerden que el otro polinomio era un poco más raro, ¿no? El otro polinomio es igual a la sumatoria del lnk por f de xi, donde esto de acá cada uno de estos era un polinomio que era productos de x1, bueno, x menos x1, x menos x2, donde lnk era x menos x1, puntos suspensivos, x menos xn menos k menos 1, x menos xk más 1, puntos suspensivos, x menos xn. Y todo esto entre lo mismo, pero acá le ponemos xk. Así que esta representación como que es diferente a esta de aquí. Era un poco más fácil para trabajarlo de manera teórica, pero para los cálculos es mucho más complicado. Entonces, vamos a hacer esto para trabajar de manera más sencilla. Vamos a poner el polinomio de esta forma. Para las constantes apropiadas a0, a1, a n. Yo sé que mi polinomio lo voy a poder expresar de esta forma de aquí. Y sí, pueden probarlo. Es cuestión de probar de que esto de aquí, bueno, el polinomio 1, el polinomio x menos x0, el polinomio x menos x0 por x menos x1, puntos suspensivos, hasta x menos x0, puntos suspensivos, x menos xn menos 1. Todos estos polinomios forman una base del espacio de polinomios y es bastante fácil de probar porque este es un polinomio de grado 0, este es un polinomio de grado 1, este es un polinomio de grado 2, este es un polinomio de grado n. Si ustedes se recuerdan cómo calcular
si un conjunto de vectores es una base, es simplemente ponerlo en forma de, bueno, lo pones en filas la representación por coordenadas, y en este caso la representación por coordenadas por filas sería igual a una triangular, porque nosotros tenemos que este es polinomio de grado uno, de grado 2, de grado 3. Bueno, si empezamos por este de aquí, sería, acá habría un uno y acá va a haber otras cosas. O sea, es fácil probar que se puede representar de esta forma el P sub n, que existen ciertos coeficientes, alfa cero a uno hasta a n, tal que, tal que se cumple de que P sub n es combinación lineal de que es de estos de aquí, porque efectivamente este conjunto genera los polinomios de grado menor o igual que n. En fin, entonces esto de acá es cierto. Para determinar las primeras constantes a cero, observe que si P sub n se escribe de la forma, en la forma de la ecuación 3.5, entonces evaluando P sub n en x0, en el primer punto, queda solo el término constante, es decir, a sub cero. Cuando yo esto lo evalúo, esta ecuación de acá lo evalúo en x0, este se va, este se va, este se va, o sea, todo se va y lo único que te queda es el a sub cero. Muy bien. Similarmente, cuando p de x se evalúa en x1, los únicos términos diferentes de cero en la evaluación, voy a tomar lista luego porque quiero redondear las ideas. Quiero saber si, ok. Similarmente, cuando p de x se evalúa en x1, los únicos términos diferentes de cero en la evaluación de pn de x1 son términos constantes y lineal. Queda esto de aquí. Y queda que a sub 1, bueno, lo que he hecho, lo voy a hacer yo, esto de acá no es necesario. Lo voy a hacer yo mismo para no ver esto de aquí. Yo lo que quiero es evaluar p en x1. Yo sé que p de x1 es igual a A0 más A1 de X menos X0. Bueno, X1 menos X0. Y yo, y bueno, yo sé que sigue, ¿no? A2 por X1 menos X0 por X1 menos X1 por X1 menos X2. Pero ya esto, no, bueno, queda esto de aquí, pero este es cero. Y de ahí en adelante, el A3, el A4 hasta el AN, todos se van, todos se vuelven ceros. Entonces te queda esto de aquí. Y luego yo tengo que probar, yo ya sé que a sub cero es igual a f de x0, entonces acá es f de x0 más a sub 1 de x1 menos x0, este es p de x1, luego yo tendría, pero yo sé que p de x1, ¿qué cosa es? Como yo quiero que este polinomio interpole, este sería f de x1, entonces yo tendría de que a1 es igual a f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Muy bien, que es exactamente lo que yo quiero, lo que yo tengo aquí. Ahora representaremos la notación de diferencias divididas que se relaciona con la notación delta cuadrado de Aitken que se usó en la sección 2.5. Bueno, la ceroésima diferencia dividida de la función f con respecto a xy denotada con x denotada por x f de xy es simplemente el valor de f en xy. Entonces empezamos con la definición. Definición, cuando solo tenemos un valor acá dentro del corchete, es lo mismo, f de x. Ah, muy bien. Y esto se le llama ceroésima diferencia dividida. Las diferencias divididas restantes se definen de manera recursiva. La primera diferencia dividida con respecto a f, no, bueno, la primera diferencia dividida de f respecto a x y x y más 1 se denota de esta manera y se define como esto. F de x y, x y más 1 es igual a f de x y más 1 menos f de x y entre x y más 1 menos x y. Ojo que es algo recursivo. Yo de acá recién yo utilizo la, la definición para... De acá yo recién utilizo la definición. Cuando es único yo ya tengo una definición aparte. A ver si se acuerdan de recursividad, ¿no? Cuando yo tengo... O sea, yo en algún momento necesito una condición de salida. Yo puedo tener... ya recursividad es en este caso es una definición recursiva. En programación ustedes vieron que es una función recursiva, ¿no? Pero en este caso es una definición recursiva. Esta definición depende de la misma definición. Esta definición de f corchetes, que significa diferencias divididas,
depende de la misma definición de diferencias divididas. Y así va a depender sucesivamente de la definición de diferencias divididas hasta llegar a que el primer, no, a que quede solamente un elemento dentro del corchete. Cuando queda un elemento dentro del corchete, queda f de x y. Esta es como la condición de salida de la recursividad. Bueno, voy a seguir escribiendo. Supongo que más adelante se va a notar más claro. Esta es la primera diferencia dividida, que si lo escribo, si lo evalúo un poquito más, esto sería igual a f de x y más 1 menos f de x y sobre x y más 1 menos x y. Bueno, la segunda diferencia dividida se define como esto. Y ya se nota la recursividad, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Bueno, voy a continuarlo. Sería f de x y, x y más 1, x y más 2. Era corchete, perdón. Es igual a f de... Este de acá es el que se le agregó, ¿no? Entonces sería f de lo de adentro. F de... No, perdón. Es f de x y más 1 menos x, no, x y más 2 menos f de x y, x y más 1 entre x y más 2 menos x y. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El último, bueno, primero está agarrando estos dos últimos, le quita el primero, luego le quita el último y te queda esto de aquí. Luego le quita el último y te queda esto de aquí. Y finalmente estos dos últimos, estos dos, los pone acá y lo resta. Y es básicamente lo que hace para la késima diferencia dividida. Otra vez, para la késima diferencia dividida, quita el primero o quita el último. No, bueno, claro, quita el primero, está bien, quita el primero y lo pone acá. Luego lo que hace es quita el último y lo pone acá. Y agarra el primero y el último y los resta, el último menos el primero. Entonces, con esto se puede seguir consiguiendo las diferencias divididas hasta la enésima diferencia dividida, que sería esto de aquí, porque nosotros tenemos solamente n puntos. Debido a la ecuación 3.6 podemos escribir a1 igual a f de 0,1, f de x0, x1. Justo cuando a0 se puede expresar como a sub 0 igual a f de x0 igual a f de x0. Por lo tanto, el polinomio de interpolación de la ecuación es, ya, vamos a escribirlo. Nosotros teníamos que p de n de x es igual a f, no teníamos esto, teníamos que esto era igual a 0 más f, no, perdón. Lo que nosotros teníamos antes era esto, más a1 de x menos x0, más a sub 2 de x menos x0 por x menos x1. Puntos suspensivos en adelante. Lo que me está diciendo es que esto de aquí era exactamente igual a f de x0 y este es f de x0 por definición. Entonces acá lo puedo reemplazar por f de x0. También lo que me estaba diciendo, vamos a moverlo por acá, vamos a rotarlo. También lo que me estaba diciendo es que este a1 era igual a lo que habíamos hecho, ¿no? F de x1 menos x0 menos f de x0 entre x1 menos x0. Y esto de acá es simplemente f de x0, x1. Entonces acá sería f de x0, x1 por x menos x0 más a2 por x menos x0 por x menos x1. Puntos suspensivos. Ya bueno, como se puede esperar, a partir de la evaluación de A1 y A2, las constantes requeridas son A sub k, que es esto de aquí. No lo demuestra, no te dice nada, solo te dice que, mira, este de aquí, este A sub 2 debería ser como que como empezó f de x0, este es f de x0, x1. Bueno, diferencia dividida de x0 y x1, este debería ser la diferencia dividida de x0, x1 y x2, ¿no? Y el siguiente debería ser la diferencia dividida de x0, x1, x2, x3, así como una intuición. Bueno, como se puede esperar a partir de la evaluación de de A0 y A1, las constantes requeridas son estas de aquí. Para cada K, 0, 1, 2 hasta N, o sea, sí, no, porque probamos para K0, para K1 y para K2, para K3 hasta N, esperamos que salga esto. Por lo que P sub N se puede escribir en una fórmula llamada diferencia dividida de Newton, que es esto de aquí.
Bueno, si queremos como que juntarlo un poquito más utilizando la notación de productoria, no, bueno, mejor lo dejamos así. O sea, es básicamente lo mismo, solo que en A sub K le evaluamos, le ponemos esto de aquí y queda una notación un poco más clara. Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos estas diferencias divididas? Estas diferencias divididas lo calculamos mediante una tabla, porque es más fácil calcularlo mediante una tabla. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos colocando, bueno, acá dice, ¿no? La generación de las diferencias divididas se describe en la tabla 3.9, en esta tablita. A partir de estos datos también se puede determinar dos cuartas y una quinta diferencia. Ya, dos cuartas diferencias y una quinta diferencia. Entonces, lo que te dice es que podemos incluso seguir, ¿no? Dos cuartas diferencias. Ah, claro, esta es la ceroésima diferencia, la diferencia cero, esta es la primera diferencia, la segunda, la tercera, la cuarta diferencia también se podría determinar. Yo lo voy a rellenar la cuarta diferencia. La cuarta diferencia sería simplemente f de 0, bueno, no sé qué me pasa que no puedo escribir. X0, x1, x2, x3, x4. Ya. Esto es igual al f de x1, x2, x3, x4 menos f de x0, x1, bueno, x2, x3 y todo esto entre x4 menos x0. Ya, y el otro y la otra sería parecida. Bueno, acá se puede rellenar uno más y supuestamente hay una quinta diferencia más que está más adelante, que es la última diferencia. Y lo interesante es que es el método para calcularlos. Porque, por ejemplo, yo tengo acá los X. Para calcular este valor de aquí, lo único que hago es restar esto menos esto, que en realidad son estos dos. Yo estoy restando estos dos y dividirlo entre estos dos, entre este y este. Ya lo voy a explicar un poco mejor. Yo lo que tengo que hacer es restar esto menos esto y dividirlo entre esto menos esto, que es restar esto. Uy, ok, de color. Esto menos, bueno, al revés, ¿no? Esto menos esto y dividirlo entre esto menos esto. Ya, de la misma manera en los demás. Otra vez, restar esto menos esto y dividirlo entre esto menos esto. Ya, también restar le resto a esto y dividirlo entre el x2 menos el x1. Y así sucesivamente, por lo menos para las primeras diferencias divididas. En las segundas diferencias divididas es exactamente lo mismo. Vamos a cambiar de color rojo. Tenemos que restar esto menos esto y dividirlo entre esto menos esto, que es restar este, o sea, todo esto, ¿no? Menos este y dividirlo entre los extremos, x2 menos x0. Y así sucesivamente podemos llenar esta tabla, lo que nos da ya un algoritmo que nosotros podemos seguir. Antes de escribir el algoritmo, nosotros vamos a tratar de hacer hacer un ejemplo, ¿no? Este ejemplito de aquí. O bueno, mejor primero hacemos el algoritmo y luego hacemos el ejemplo. O bueno, justo vamos a hacer solo la primera diferencia dividida. La primera diferencia dividida, que es esta de aquí, lo calculamos ¿cómo? Lo calculamos restando esto. Le restamos esto de aquí y lo dividimos entre esto menos esto. Y veamos que la fórmula hace exactamente lo mismo. Este 0.62 es este 0.62 y este 0.76 es este 0.16. Y lo resta entre 1.3 y el 1.0. Exactamente lo mismo. Y la cosa es que siguiendo ese método, uno puede llenar toda esta tabla de acá. Y la idea es esa, ¿no? Llenar toda esta tabla. Y luego, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que los coeficientes que nosotros queremos, los coeficientes A sub k, que son los coeficientes que nosotros queremos que definen a nuestro polinomio, esos coeficientes ya definen a nuestro polinomio. Esos coeficientes los puedo calcular como esto de aquí. Y estos de aquí realmente son estos de aquí. Es esta, como que son estos de aquí, ¿no? Son los primeros, los que están más arriba. Esta como que diagonal son los coeficientes que nosotros queremos. Entonces ya es algo fácil calcular nuestro polinomio, ¿no? Uy, otra vez se cerró. No hay problema porque se recupera el archivo. Vamos a ver cómo, cómo fue la interpolación al final. Después de que este tipo ha hecho todo esto, toda esta tabla de acá, después de que Burden ha hecho toda esta tabla de acá, ¿qué cosa? Vamos a guardarlo por si acaso porque ya va a volver a fallar. Reemplazar. Ya, lo que hacemos es quedarnos
con estos de aquí, con los primeritos, con los que están más arriba. Y nos damos cuenta, y simplemente ponemos el polinomio así como queremos, ¿no? O sea, sería el polinomio de interpolación, en este caso de grado 4 sería igual a el A sub 0. El A sub 0 es este de aquí, este sería mi A sub 0, este sería el A sub 1, este sería el A sub 2, este sería el A sub 3 y este sería el A sub 4. El A sub 0, que sería 0,76, más el A sub 1, vamos a ponerle menos 0,48 por x menos x0, y el x0 es 1. Menos 0,108 por x menos 1 por x menos x1. O sea, es x menos x0 y es x menos x1. El x1 es 1,3, x menos 1,3. Bueno, esta es la tabla, ¿no? Aquí están los x y aquí están los f de x. Y después el siguiente sería este de acá, el 0,065 por x menos 1 por x menos 1,3 por x menos 1,6. Acá sería el más. Y acá sería más 0,0018, porque este es el A4, 0,0018 por x menos 1 por x menos 1,3 por x menos 1,6 por x menos 1,9. Si se dan cuenta, no está el x menos 1,2 porque todo esto ya es de grado 4. Ya. Todo esto ya es de grado 4. Ujú. Entonces, ya creo que... Y este es el polinomio de interpolación. Y ahora, en un inicio puedo ver que interpola por lo menos al x1, ¿no? Cuando le pongo x1, todo esto se vuelve 0 y te queda 0,76, que es este mismo. Pero luego vamos... Pero en realidad interpola a todos. Eso es lo bueno. Y esto es lo mismo que escribe este tipo aquí. 0,76 más menos 0,48 por x menos x1 menos 1 punto todo esto por este producto de acá, por x1 menos x, por x menos 1 por x menos 1,3 y esto de aquí por esto, que es igual, y esto de aquí por este producto. Ya, perfecto. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es traducir este algoritmo, que es supuestamente lo único el único que vamos a hacer hoy día, porque bueno, es el único tema, ¿no? El tema de hoy día es interpolación y con esto ya podemos hacer interpolación. Interpolación por el método de Lagrange no se programa, no tenemos el método de Neville, sí, pero no tenemos la interpolación por el método de Lagrange. ¿Por qué? Porque no, ni siquiera tiene sentido programarlo, porque si en caso se pudiera programar, pueden intentarlo, pero si en caso se pudiera programar es una mala forma de hacerlo. Por lo que les digo, ¿no? Porque es difícil añadirle un punto más. Si le quisiéramos añadir un punto más a este método de diferencias divididas, es cuestión de hacer una fila más, ¿no? Hacer una de estas filitas más. Para el ejemplo sería cuestión de añadirle un punto más y hacer lo mismo. Para, y entonces no desperdicias tus cálculos anteriores. En cambio, en el método de interpolación de Lagrange, sí tienes que botar tus cálculos anteriores para añadir un puntito más, lo cual es poco elegante. Bueno, empecemos con el octave, que es básicamente lo importante aquí. Creo que es con Tito. Ah, ya me acordé. Ahí está. Y ahora sí. Vamos a agrandar un poco esto. Fórmula de las diferencias divididas de Newton. Vamos a hacer nuestra función, diferencias divididas. O bueno, antes de hacer la función vamos a tomar lista. Voy a pausar la grabación. Ya. Bueno, tenemos que guardarlo dentro de una carpeta. Y voy a escoger dentro de la carpeta documentos. Acá creo una carpeta. No sé en dónde lo creé. Laboratorio 4. Bueno, tendré que crear una nueva carpeta aquí. Nueva carpeta. Laboratorio 5. No sé qué laboratorio es este. Debe ser el laboratorio 5. Lo creo. Nueva carpeta. Ah, ahí adentro lo está creando, perdón. Entonces tengo que crearla. Ah, ya entendí. Nueva carpeta. Ya. Función se va a llamar divididas. Sacar el mouse. Función Bueno, primero el valor de retorno. Bueno, el valor de retorno divididas. Y acá le pongo la entrada. La entrada son los números que lo podemos poner como un vector de x. Los valores que son f de x1, f de x2, así hasta f de xn, que lo podemos poner en un vector y conforme. Ya vamos a leerlo bien porque acá hay algo que no estoy entendiendo. Fórmula de las diferencias divididas de Newton. Para obtener los coeficientes de las diferencias divididas del polinomio de interpolación p en los n más 1 números distintos, x0, x1 hasta xn, para la función f.
Bueno, eso lo voy a escribir como comentario acá arriba. Para obtener los coeficientes de las diferencias divididas del polinomio de interpolación P en los n más 1 números distintos x0, x1, xn para la función f. Ya, x y y. En realidad solo necesitaría ello, porque lo que no entiendes es que acá dice conforme f. F mayúscula. Las salidas son los números F0, F1 hasta FNN. Ah, ya lo entendí ya. Este F, ya le estoy entendiendo. Vamos a borrar esta anotación que hice aquí. A este de acá le está llamando F, F00. Este sería el F010. Este sería el F20, el F30, el F40 y el F50. Este sería el F11, el F21, el F31, el F41 y el F51. ¿O me equivoco? No, no, está bien, perfecto, así es. A este le llamamos F, a este le llamamos F 22, perfecto, F232, perdón, F42 y F52. Este le llamamos F33, F43, F53. Perfecto. Y ahora, ¿por qué hace esto? ¿Y por qué yo digo que son estos? Ah, porque estos F0, o sea, lo que está diciendo es que estos F de X0 es el F00, lo que es cierto, ¿no? F de X1 es el F10, que es esto de aquí. O sea, lo que me está diciendo es que mi F va a ser como que la matriz, aunque no es una matriz, porque tiene esta forma de aquí, de diferencias divididas. Este va a ser el Y, nuestro F mayúscula. Entonces, lo primero que vamos a hacer vamos a ponerle acá en function, vamos a tener lo que hacer, declarar un F. Este F, ¿qué tan grande va a ser? Ah, este F, vamos a empezarlo como que sea ceros de. Nos damos cuenta que va a llegar desde el 00 hasta el 55 exactamente. O bueno, si fueran n puntos, en este caso son 5 puntos. Ahí tengo un problema. Lo que pasa es que MATLAB empieza desde 1 su numeración, pero acá la numeración lo estamos empezando desde 0. Entonces vamos a hacer un truco, espero que no se confundan. Donde diga 0 nosotros vamos a poner 1, pero la diferencia es que ahora ya no hay n más un punto, sino que ahora hay n puntos. O sea, vamos a partir desde 1. La única diferencia es que ahora tenemos n puntos. Vamos a partir de 1. Ya voy a hacer los cambios ahorita. Con un color, no sé, verde. Creo que acá nada más va a cambiar. ¿Qué pasó? Yo le puse color verde. Ya color verde. Creo que va a cambiar acá. Bueno, acá va a ser 2. Acá va a ser 1. Acá va a ser 2. Solamente para poder programarlo en MATLAB, ¿no? Porque como MATLAB empezamos a contar desde 0, ya no habrían n más un número, solo habrían n números. Muy bien. Acá empezamos con 1 y 1. Ahí todo eso va a ser 1. O sea, siempre que veo 0 voy a poner 1. 1, 1, 2, 2, hasta n-1, n-1. Claro, hasta n-1, n-1. Y acá desde J0 hasta Jn-1, F, y acá es donde tengo que cambiarlo. Este debería ser I más 1, I más 1, I más 1, I más 1. O sea, donde yo vea el F, voy a cambiarle. Solamente en los Fs. Y tengo que darme cuenta que ya no va hasta N, sino va hasta N-1. Y también en estos Fs cambiarles, ¿no? Acá sería 2, 2. No, perdón. Acá sería 1, 1, 2, 2. Lo único que estoy haciendo es cambiando de variables para empezar desde 1 al algoritmo. También lo pueden hacer ustedes. Espero que me salga bien, ¿no? Es bastante. Me puedo confundir aquí, pero me va a salir bien. F va a ser una matriz que va a llegar hasta n-1 de grado de orden n-1. Una matriz cuadrada. Bueno, en realidad solo vamos a necesitar la parte inferior de la matriz. La parte superior no lo vamos a necesitar. Va a ser una matriz cuadrada, pero solo vamos a necesitar la parte inferior, de la diagonal para abajo. Para tener n tengo que saber el tamaño de x. Bueno, no recuerdo si lo hago con size o con length. Creo que mejor es con length. Muy bien. Ya tengo el n, ya tengo el f. Yo tengo que definir mi f como igual a
No, bueno, no el F, sino la primera columna de los Fs, porque esta es la primera columna de los Fs. La primera columna de los Fs es el Y. La primera columna de los Fs, que lo puedo escribir como 2 puntos, coma 1, es el Y. Pero el Y tiene que estar en vector. Si yo lo pongo como, o sea, le tengo que sacar su traspuesta, porque el Y tiene que estar en columna. ¿O no? No, sí, tiene que estar en columna necesariamente. Sí. Ya, con esto recién tengo la entrada. O sea, este paso de la entrada ya lo tengo con esto. O sea, ni siquiera empecé con el paso uno. Recién acá empiezo a hacer el paso uno, que es el único paso, creo, que es un for. For i, creo que era igual. Uno, dos puntos, n menos uno. Otro for j, igual uno, dos puntos, j menos uno. No, y nomás, y. Hacemos f de ij igual. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. Como queremos iterar sobre el F y J, nosotros lo que queremos hacer es Acá creo que tengo que arreglar unas cosas. Porque tengo que empezar desde dos. Desde dos Bueno, creo que hasta más fácil lo haría yo solo en vez de guiarme no, hasta hacer F y J igual a F de. Bueno, lo voy a escribir primero i menos j menos uno. O bueno, creo que para no complicarme, vamos a ponerle uno, uno. Y como dije, ¿no? Siempre en todos los f le ponemos más uno. Más uno. Donde yo vea f le voy a poner más uno. Solo como para hacer el cambio de variable. Y coma j menos uno. Más uno y acá cero. Menos f de i, coma j. Todo esto bueno, entre paréntesis y entre, ¿no? Entre paréntesis, entre x de y, coma, no, menos x de y menos j. En el y también tengo que ponerle a todo más uno para hacer ese cambio de variable que digo. Y veamos, voy a ver primero si tiene sentido que el f y que el siguiente f, el que está más a la derecha y más abajo, es entre estos dos. Perfecto, está muy bien. Esto de acá está muy, muy bien. Acá hay algo que no me queda claro, es i menos j más uno. Sí, está bien. Está bien, bueno, pero este sí es un poco más difícil de darse cuenta que porque acá es. El denominador es un poco más difícil de darse cuenta, pero creo que ustedes lo pueden hacer porque se basa en que la diferencia es entre el último menos el primero. O sea, si estoy aquí, tengo que hacer la diferencia entre x2 y dos anteriores, ¿no? Y como estamos en el paso 2 tiene sentido el i menos j más uno. Es algo así. Ya, lo que quiero ahorita es que me funcione. Vamos a hacer que los x y que los y sean vectores columnas. No, bueno, creo que no importa. No, no importa, que sean vectores filas nomás. Entonces ya debería estar, pero lo que yo quiero devolver es coeficientes a. Y estos a van a ser igual a la diagonal. Para sacar la diagonal de una matriz, creo que lo que yo puedo hacer es, vamos a hacer una matriz primero. Ya tengo A. Diag de A me saca la diagonal de la matriz, que es exactamente lo que quiero, porque yo quiero justo el término 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, que es la diagonal. A sería simplemente diag de F. Ya, yo sé que esto va a estar mal porque difícil que me salga la primera haciendo esos cambios. Cuando no hago cambios, de repente me sale la primera, pero divididas, punto M. Pero ahorita no creo, no creo que me salga la primera. Entonces probemos. Guardo. Creo mi matriz X no, mi vector X y mi vector Y. Mi vector X es igual a 1.0, 1.3, 1.6, 1.9 y 2.2. Mi vector Y es igual al 0.76, bueno, voy a escribirlo completo. 0.7651977, 0.6200860, 0.4554022, 0.28181886, 0.1103623. Ya tengo mi X y mi Y. Ahora sí, divididas de X, Y, eso es lo que me tiene que dar este resultado, lo que aparece acá en la diagonal. Esperemos que salga eso. Y no, sale no, bueno, no sale nada, hay un error. Vamos a ver, acá hay n es igual a 5. Vamos a ponerle los puntos y comas donde debería, como por ejemplo aquí, aquí y aquí. Se está quejando por un igual, por este igual al parecer. Vamos a ver por qué igual se queja.
Se queja por el igual que está en la línea 6 columna 11. Ah, por este igual. Pero este igual es una columna y esto también es una columna. Esto de acá es una columna. Ah, pero dice que no tiene el mismo orden. Claro, no tiene el mismo orden porque tiene que ser ceros de n. Tiene sentido, pero bueno, luego no tiene. No, sí, sí tiene sentido, claro, tiene que ser de n. O sea, ya no son n más un punto, son n puntos. Ahí le resté uno por las puras. ¿Cuántos puntos son? ¿Dónde está el algoritmo? Vamos a abrirlo de nuevo, no hay problema. La página, creo que 100 aproximadamente. Son n puntos. Son n puntos. Con la corrección yo ya le he puesto n puntos. Entonces este f tendría que ser de orden n. Está bien. Aunque hay algo raro ahí todavía. Raro ahí. No, está bien. Está bien, está bien, está perfecto. Y vamos a ver si coincide. Ya tenemos el f, ya tenemos todas las iteraciones inclusive, pero no son necesarias las iteraciones. Solamente quisiera el f. Vamos a quitarle el punto, vamos a ponerle punto y coma ahí y le ponemos acá un F para que me muestre el F. Pero mi resultado es el A, es lo que es la diagonal nada más. Lo guardo, lo ejecuto. Bueno, hago control L para hacer un CLC, lo ejecuto y sigue estando mal. F,62 puntos. Qué raro, hace un rato funcionó. ¿Qué línea? Esta línea de aquí. Ya 6 está fuera de los bounds, fuera de los límites, porque son 5. ¿Por qué tiene que llegar hasta 6? Ah, claro, 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 claro. Hay que arreglar. Sí, acá hay un -1 que no he puesto, ¿no? Acá este -1 no lo puse, lo olvidé. Porque el n se reduce ahora a n-1. Sí, son cosas técnicas que creo que mejor lo hubiera hecho yo solo, sin necesidad de ver este algoritmo, porque también el algoritmo está sencillo. Y bueno, creo que ahí termina todo, ¿no? Porque ya conseguimos replicarlo. Voy a quitarle el punto y coma al A voy a ponerle punto y coma A para que no lo muestre. Solo quería que me muestre el F. El A ya sé que es la respuesta. Y sí, es un algoritmo bastante sencillo y con este algoritmo tenemos los coeficientes. Estos son los coeficientes, que son exactamente estos de aquí. Y de repente me piden a mí dibujar el polinomio de interpolación, así que bueno, ahora para hacer un complemento, porque ya hicimos el método de diferencias divididas, ya tenemos los coeficientes que son estos. Está todo correcto, ¿no? Sí, está todo bien. Ahora lo que sigue sería, por ejemplo, de repente en el examen, no he visto ni siquiera el examen del siglo pasado, porque el siglo pasado no estaba en este curso. De repente en el examen le piden dibujar el polinomio, ¿no? Dibujar el polinomio de interpolación. Entonces, pues, lo que voy a hacer ahorita es tratar de dibujar el polinomio en lo que queda del tiempo. Para dibujar el polinomio yo necesito definir una función que sea el polinomio. Entonces acá voy a crear mi función f, o polinomio, ¿no? Función polinomio que, en el cual yo le tengo que pasar el A. O bueno, ¿cómo lo haría? Yo le paso el A, que son los coeficientes, el X, que son los puntos iniciales. Vamos a llamarle el X, wow, ¿cómo lo haría? El X0 y yo le paso el X. Y esto de acá que me devuelva en función, que me devuelva la evaluación del polinomio que tiene estos coeficientes y que tiene estos puntos. Con este X0 me estoy refiriendo a estos de aquí, porque estos necesito meterlos en algún momento. Bueno, yo lo único que tengo que hacer es una sumatoria, y la sumatoria viene de esta manera. Esta sumatoria, que es prácticamente esta sumatoria de acá. O bueno, creo que está mejor escrito arriba. Es esta sumatoria de acá. Que bueno, acá tiene una productoria, así que vamos a hacer la sumatoria y acá esta productoria de aquí. Este de acá es el alfa, perdón, el A sub k. Y nosotros empezamos a contar desde uno, así que tienen que notar esas diferencias, ¿no? Que nosotros empezamos a contar desde uno, que el libro empieza a contar desde cero. Nosotros, como usamos MATLAB o Octave, empezamos a contar desde uno. El libro empieza a contar desde cero. Tenemos que notar esas diferencias. Entonces, empezamos con simplemente acumulando Y, porque como es una sumatoria, empezamos como que Y es igual a cero, porque inclusive este también puede ser parte de la sumatoria. Ahorita vamos a ver por qué. Y for K es igual a 1, 2 puntos N. En este caso, yo necesito sacar el N que sea igual al length de A, ¿ya? Entonces, empezaría desde K igual a cero, a ver si, no, sí me lo va a permitir, K igual a cero hasta N. Entonces, empiezo. Recordemos que cuando yo escribo A de cero aquí, A de cero, o bueno, A de cero más uno, A de K más uno es igual a de K. Cuando yo escriba el A de K más uno,
lo que hará referencia es el ADK del libro. El ADK más uno en MATLAB hace referencia al ADK del libro, eso hay que tener en cuenta. ADK más uno, no, bueno, acá tengo que hacer la sumatoria. Bueno, primero tengo que hacer esta productoria de aquí, ¿no? Para hacer la productoria, ¿qué hago? Más o menos es fácil porque escribo uno for, bueno, escribo primero producto, productoria es igual a 1. Empiezo como que el productoria sea igual a 1. Voy a ponerle punto y coma para que no salga nada. Bueno, productoria es igual a 1. For k igual a 1, 2 puntos n. Inclusive puede ser desde el 0 hasta el n. No, que estoy hablando. Ya no es el k. Vamos a ponerle j igual a 0, 2 puntos k menos 1. 0, 1, 2. Sí, 0, 2 puntos k menos 1. A ver si funciona bien esto. Escribo 0, 2 puntos menos 1. Sale una lista vacía, perfecto. Entonces funciona. Le doy enter y acá hago los productos. Productoria es igual a productoria por k menos 1. No, por x menos k menos 1. No, x menos xk. X de k menos x de j, no, perdón, x de j. Desde j igual a 0, entonces tengo que ponerle j más 1. Porque de la misma manera, acá el xj más 1 se refiere en el libro al xj. En fin, ya tengo la productoria. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar el a de k más 1, lo multiplico por la productoria y esto me debería quedar, y esto debería acumularlo. El y tiene que ser más igual. Esta productoria, acumular en multiplicaciones, puedo hacerlo más corto con por igual, ¿no? De repente ustedes ya saben eso. Con por igual y acá puedo hacer y más igual esto de aquí. El problema es que el y lo voy a hacer como un ceros. Un momento, acá es el x sub 0. Vamos a hacerlo como un ceros de length de x por algo técnico, para que funcione bien esto. Vamos a llamarle polinomio.m. Vamos a probar el polinomio, a ver si funciona. Polinomio de... Vamos a primero obtener las diferencias divididas y guardarlo en a. Ya tengo a. Muy bien. Entonces ahora lo que yo quiero hacer, polinomio de a, x, no sé, 0. Yo quiero saber cuál es el... Ya, error. Bien. Es un error de fuera de... A ver, tiene que salir, tiene que salir. Tenemos de 0 al n. K del 0, no, pues tiene que ser de 0 al n menos 1, me parece. ¿Por qué? Porque el K te indica hasta dónde va la sumatoria, la productoria. Sí, está bien, sí, está bien. Ya, yo lo que quiero probar es en 1. 0.76, perfecto. Funciona bien, lo interpola en 1. Este polinomio sí funciona en 1. En 2, no, en 1.3. Miren qué suerte funciona. No, no esperaba que me salga, pero funciona, sí. 9. No, qué suerte, sí lo he hecho bien. Pero siempre hay veces en donde... 2.2, perdón. Hay veces aunque uno piense que lo hace bien, le sale mal. Pero bueno, en este caso funcionó. Entonces, le voy a poner, le falta un punto y coma acá, punto y coma. Perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es, dibujarlo, porque lo que yo quería hacer es dibujarlo. Vamos a ponerle un X mayúscula, es igual a link space del 1, 2.3. No, perdón, desde el 1 al 2.2. Creo que cuando lo dejo así toma 50 puntos por defecto. Y ahí 50 puntos está bien. Entonces hago plot de x como polinomio de a, x mayúscula y debería plotearme el polinomio. Perfecto. A ver, hay una operación que está mal, que se puede arreglar. El operando 1 es de 1% y el operando 2 es de 1%. ¿Y qué tiene de malo? Esto se puede multiplicar. Línea 10, columna 19. Línea 10, columna 19. A ver, vamos a ponerlo como antes. Argumentos no conformantes, que es de 1% y 1%. Eso no tiene nada de malo, ojo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué cosa es x acá. O bueno, está hablando de la multiplicación. Vamos a ver. Entiendo, entiendo. Este productoria no debe ser 1. Tiene que ser algo también un poco más técnico. Ones de length de x. De la misma manera que el y es esto. Voy a explicarlo, es un poco más difícil. Quiero acabarlo primero. Ah, ya, no, acá tengo un error bastante grave. Me estoy equivocando. Ya, lo que yo quiero es una columna, no una fila, perdón. Una fila, dije. 1, len. Ya,
Ya, este de acá es algo un poco difícil de explicar, pero ya lo tenemos, creo. Y de todos modos se va a quejar perfecto. ¿Por qué? Porque esta productoria tiene que ser punto. Tengo que ponerle punto productoria, punto. Bueno, acá no es necesario porque el A es escalar. Ya no sé si esto es lo que queríamos. Cuando es uno es 0.7. 76 puede ser. Cuando es 1.3 es 0.60. Ya, creo que este ejemplo está también arriba. Vamos a ver a qué función aproximamos con esto. Ejemplo uno. A la función e a la x. Esto no se parece en nada al e a la x. A ver. Dice el ejemplo uno de la sección 3.2. A ver, vamos a ir al ejemplo uno de la sección 3.2. Estamos ahorita en la sección 3.2 y este es el ejemplo uno. Pero bueno, no se refiere a este, estoy seguro. Más se refiere a este de acá. O bueno, no hay ninguna función. Vamos a hacer otro ejemplo ya, para que, para terminar. Porque ya tenemos la función, ya podemos, la idea es saber cómo usarla. Uy, solo hay un ejemplo, me parece. Sí, solo hay un ejemplo. ¿Habrá problemas resueltos después? Bueno, esto de diferenciación, diferencias hacia adelante, hacia atrás, es básicamente lo mismo. Una No, consulta. sí, diga. Sí. Y acerca de Lagrange, hay prácticas que decían que, o sea, programar y de ahí evaluar y graficar para tantos puntos. Programar Lagrange. ¿Tiene la práctica de pasado? ¿Lo puedes subir al Zoom? A ver. O sea, decía programar y de ahí te dan la definición y para puntos sobre el eje X y para un X dado. Bueno, así dice. Y te dan los n más un puntos, nada más. Y te dice programar el PDN de X. Y te ¿Puedes, dan una tabla. puedes subirlo para verlo al Zoom? O una foto, no sé. Ya, voy a ver. Porque no sé cómo viene. Solo estoy siguiendo el sílabus. A ver si puedo verlo, ayudarles. Son un pantallazo, cualquier cosa en Ya está, un ratito. todos los temas, ¿no? Porque la verdad eso no lo hice porque, bueno, como no había algoritmo, no pensé que se tomara, pero esta es una pregunta totalmente válida, porque esto, lo de arriba es una función nada más. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. A ver qué tan fácil sale. Voy a crear acá una carpeta que se llame pregunta uno. O sea, lo que me refiero es que ustedes con la teoría ya hubieran podido hacer esto, pero igual, de todos modos, hay que hacerlo porque, para que sea un poco más completa esta clase. Entonces, nuestra primera función es L. Función, lo voy a hacer lo más rápido posible porque queda poco tiempo. Creo que es bastante directo, es crear esta función y luego programar esto de aquí. Sí, es bastante directo, ¿no? De repente no parece, pero sí es bastante directo. Es una función, es un polinomio, es una función que devuelve solamente un número. Este L va desde Rn hacia Rn, entonces me devuelve solamente un número. Y yo lo único que tengo que pasarle es los XJ, no Lagrange, y llamarle Lagrange de XJ. Vamos a llamarle XJ y un X. Lo que tengo que pasarle es el XJ y el X. El X es el punto en donde yo quiero evaluarlo, el polinomio de Lagrange. El X es, a ver, voy a mejor tomarle una captura. Vamos a ponerlo acá. Ya. El X es este X de acá. Este X no tiene nada que ver con estos XJ. O sea, por el nombre no tiene nada que ver. Así que lo que yo quiero hacer, vamos a poner esto para que no interrumpa nada. Ya vamos a ponerlo acá. Este X, lo que yo me refiero es que este X no tiene, en esencia no tiene nada que ver con estos XJ. Estos XJ son puntos, o bueno, son las abscisas de puntos, y el X es cualquier número real. Acá vive el X, pero este es el X1, X2, X3, X4, así sucesivamente. Entonces lo que yo voy a hacer es primero crear mi X. Bueno, no es necesario crear el X. Voy a hacer de frente la función. Ojo, hay dos diferentes X. El XJ, que son las abscisas de los puntos que yo quiero interpolar, y el X es el punto en el cual yo quiero yo quiero evaluar el polinomio de Lagrange, la función L. Y también depende de un I. Acá es un LI, entonces acá también le voy a poner que depende de un I. I, XJ, X. De todo esto depende. Function, no ¿cómo se llama? En function. No es necesario es el en function, pero lo pongo por si acaso. Bueno, empezamos a calcular esa productoria. Productoria es igual a uno. Mientras para cada, desde j igual a cero hasta n, donde n es igual a length de x, ¿qué cosa hago? Multiplico.
multiplico productoria por igual x, x menos xj, pero xj es xj más uno. Ojo, ahí hay un pequeño detalle que vale la pena decirlo, ¿no? Que como esta notación empieza desde cero, nosotros empezamos a contar desde uno. O sea, para nosotros este es el xj. Si bien es cierto, nosotros decimos xj más uno porque nosotros empezamos a contar desde uno. Ok. X menos xj entre xy menos xj. Pero esta suma, este producto solo se hace si y es diferente de j. Si y es diferente de j. No estoy seguro cómo se hace el diferente en MATLAB. Vamos a verlo. Y, bueno, uno diferente de cero. Está bien, perfecto, funciona. Mientras que y sea diferente de j en diff, solo se hace si y es diferente de j. Cuando i es igual a j, no se hace esto. No se hace esta productoria. Acá hay algo que me falta. O bueno, ese es. O bueno, creo que está bien, está bastante bien esto. Y bueno, ya con esto ya tengo el polinomio de Lagrange. Vamos a graficarlo para ver si tiene la forma de un polinomio de Lagrange. Lagrange. Con esto puedo hacer Lagrange. O bueno, ya tengo mi espacio X, ¿no? Bueno, voy a hacer un X que sea igual a. No, los puntos de interpolación que sean 1,2, 4, 5. 5 puntos de interpolación. Entonces, yo necesito ¿cómo se llama? Lagrange. Voy a hacer mi X lin space de 0 hasta 6 con 50 puntos o con 100 puntos de intermedios. Le hubiera puesto punto y coma. Ya, lo único que he hecho es esto y esto. Ahora yo voy a hacer X es igual a, o bueno, Y es igual, Y mayúscula para tener la gráfica. Lagrange de 0 para tener el primer polinomio de interpolación, X minúscula y X mayúscula. Ojo, el X minúscula son las abscisas de los puntos los cuales yo quiero interpolar y el X mayúscula es el X en donde yo quiero evaluar. Vamos a ver si funciona esto de aquí. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque escribí más big greater antes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? X0. Ah, es que estoy tratando de encontrar X0. Claro, porque acá como dije tiene que ser X más uno y, o sea, siempre, si yo quiero el XY, yo le pongo XY más uno. Entonces creo que el N es acá con menos uno, creo. Sí, está bien, el N es con menos uno. Ya está bien, está bien. Ahora sí. Vamos, segundo intento. Ya, este intento nos dice que nos falta puntos y coma. Vamos a ponerle los puntos y coma que siempre me olvido. Y otra vez. Siguiente intento. Ok, no lo guardé a aparecer. Vamos a guardarlo. Siguiente intento. Ok, y ahora sí, solo salió esto de aquí. Operadores no conformantes. Perfecto. ¿Y qué es lo que pasó? Me faltó ponerle el punto. Este punto de la división. Otra vez. Siguiente prueba. Otra vez. Operadores no conformantes. Creo que es la misma. Disculpe, si está en J más uno, Ujú. ¿por qué está empezando en cero? ¿Por qué está empezando en cero? Ah, por eso mismo, ¿no? Porque como empiezo desde cero, el X tiene que empezar desde uno. ¿Cómo? A ver, porque el X0 para MATLAB es el X de uno. Este es en las matemáticas, para nosotros, para el problema, ¿no? Porque tenemos el X0. Pero en MATLAB es el X de uno. ¿Por qué? Porque MATLAB empieza a contar desde uno. El X1 para nosotros, este X de acá, este X1 de aquí, para MATLAB es X de 2. Entonces, el XY para MATLAB es el X de Y más uno. Entonces, para yo aplicar esto de acá, tiene que empezar desde cero, ¿no? Porque este J es, sí, creo que algo de sentido. Está mal es esto. Acá tengo que poner productoria punto por. El X0 en, en matemáticas, acá escrito para MATLAB es X1. Por eso yo todo le pongo más uno. Esa es como que la única diferencia. Tampoco. No se encuentra Y definido. Ah, ya. Claro. Porque, bueno, lo que yo al final quiero devolver es la productoria, ¿no? Ya. Por fin. Esto es lo que quería, pero no tanto así. Es bastante agresivo esto de aquí. No, no es lo que quiero para nada. Pero son enteros, acá hay algo raro. ¿Por qué todo sale entero? Ajá, vamos a ponerle un ratito. Puede ser que saliera. No es nada difícil. Este entre es por las puras, no tiene que estar con el punto. Productoria. Y acá vamos a hacer lo mismo que este once de 1, una fila de x, length de x de... Ah, ojo, de x. No, está bien, de x está bien.
Ah, y acá tiene que ser XJ. Ya, ese era un detalle importante. Ya, ahora sí tiene algo de sentido. Ahora PLT. No, bueno, PLT. Plot X, Y. No, no funciona. No funciona. Porque debería interpolar en 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no lo está haciendo ya. No estamos tan mal. X menos XJ más 1. Todo es X y más 1. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ponerle acá 1. Va a ser el X. El 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que interpolar a todos estos puntos, pero no lo hace. Tiene que haber un error bastante tonto al Este, parecer. Ujú. con esos X, ¿cuál es su Y? Porque en la tabla, ¿por qué no lo reemplaza con la tabla que está ahí en el problema? Ya, ya, sí, sí. Pero justo, disculpa, justo creo que ya me había dado cuenta del problema. Acá eran los XJ. Ah, de los X, no, no, lo que yo quiero hacer ahorita es ver el comportamiento de las Ls. El L, el L tiene un comportamiento algo curioso. Para este ejemplo que yo puse, que donde los X sí, donde el X1 es X0 es 1, el X igual a 2 es igual a 3, el X3 es igual a 4, el X4 es igual a 5. Para este ejemplo que estoy poniendo de acá, el L tiene un comportamiento curioso. El L0 tiene esta forma. Este es el L0, donde acá es 1, 2, 3, 4. El L0 es 1 en el primer punto en el X0 y en los demás puntos es 0. Eso es lo que yo quiero ver ahorita en la gráfica. Si yo veo el L1 va a ser algo así, que es 1 en el X1 y en los demás puntos es 0. Por eso no necesito el Y todavía. Yo quiero ver este comportamiento en mis Ls. Y acá me había confundido, tenía que poner XJ. Y ya, espero que esto lo solucione. Vamos a ver. Y creo que ya lo solucionó, porque acá hay una intersección. Vamos a poner la grilla. Creo que es con G, control G. No sé. Ya ahí está. Acá veo una intersección en 1, porque yo ahorita lo que he calculado es el Lagrange de 1. Es este puntito de aquí. Es la recta verde. Y tiene esta forma, ¿no? Que en 1 es 0. No sé si ven mi mouse, no creo que no lo ven. Grumit, ya. Tiene esta forma que acá en 1 es 0. En 2 es 1. Al parecer acá, si veo bien, acá en 2 va a ser 1. En 3, en 4 y en 5 va a ser 0. Tiene la forma, lo que me indica de cierta manera que está bien. Si yo lo pruebo en 0, lo ploteo y también debería tener la forma. Vamos a ver. Acá es 1, luego en todos los demás puntos es 0. Perfecto. Seguro si me acerco bien ahí va a ser 0. Vamos a acercarnos acá al punto 2 y sí, efectivamente es 0, no hay problema. Entonces ya con eso creo que puedo decir que tengo bien dibujado los L, la parte A. Ahora la parte B. La parte B dice sean n más 1 puntos y dado ya n más 1 puntos, esos son los n más 1 puntos y un x dado. Programar el polinomio de interpolación que es esto de aquí. Ya, entonces vamos a hacer otra función que se llama interpolación. Función que me devuelva y, porque me devuelve un polinomio, que se llame interpolación de que yo le tenga que pasar acá los XJ, los YJ, y le paso un X y me devuelve el Y. O sea, yo le paso el XJ y YJ, que son los puntos, los n más un puntos. Le paso un X y me debe devolver a mí un Y. ¿Y cómo hago esta función? eh, es una sumatoria. Yo veo acá claramente que la función es una sumatoria. Entonces, empiezo. Y igual a 0. Punto y coma. Mientras que y sea igual a 0 hasta el n. ¿Qué cosa es n? El n es el número de elementos que tiene el XJ. N es igual al número de elementos al length de XJ. Pero le tengo que restar 1 porque el XJ tiene n más 1 elementos. Entonces menos 1 es n. Perfecto. El, el I va desde 0 hasta el n, muy bien. Y acá tengo que escribir y más igual. Estoy acumulando en y. Y más igual a y sub j. No, yj, pero de i, de i más 1 porque estoy en MATLAB, por Lagrange de x. Lagrange le tengo que poner al Lagrange, ¿qué cosa le tengo que meter? Le tengo que meter el i, le tengo que meter el i, ¿qué más le tengo que meter? Los x, xj, y le tengo que meter el x. ¿Por qué? Porque justo esta es la definición de Lagrange, ¿no? Que tengo aquí. El i, el xj y el x. Estaba haciendo memoria. Ya. Y nada más, ahí termino. Me parece. Claro, que una vez que corrija todos los errores. Entonces, ya lo tengo esto.
supuestamente tengo que evaluar y graficar. Entonces empecemos. X es igual a 0.6, 0.7, 0.8, 1.0. El Y es igual a 0.176, 0.013, 0.223, 0.658. Listo. Bueno, y de acá supuestamente mi polinomio, a ver si funciona. Yo tengo mi X, lo voy a crear otra vez en mi linspace. X es igual a linspace de, vamos a ponerlo desde 0.5 hasta 1.1, que se pase un poquito, ¿no? Desde 0.5 a 1.1, que sean 100 puntos. Ya tengo mis 100 puntos. Voy a escribirlo de nuevo para que parezca por lo menos, pero con punto y coma. Y mi Y tiene que ser igual a interpolación de, que acá yo le tengo que meter ya me olvidé, que tengo que meter primero es el XJ, el X, el Y después le paso el X, me parece. X, Y y el X. X, Y y el X. Y vamos a ver si funciona. Primer intento. Funcionó. Espero que haya funcionado. Pero me falta ponerle punto y coma aquí y punto y coma aquí. Otra vez. Para correr el programa yo tengo que poner esto y esto de aquí. Uy, ¿qué pasó? ¿No lo grabé o qué? No lo grabé. Ahora sí lo grabé. Tengo que poner esto y esto. Uy, otra vez. ¿Qué está pasando? Punto y coma, punto y coma. De repente en Lagrange le falta el punto y coma. Punto y coma, punto y coma, punto y qué raro. Ahora sí lo guardé. Ah, es que esta es la respuesta, perdón. No, qué raro. Claro, 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 claro. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Ya, acá tengo que ponerle punto y coma. Ya, ahora sí. Ejecuto estos dos y simplemente ploteo, ¿no? Primero ploteo X, Y para ver cómo sale, obviamente como puntitos o como asteriscos, estrellitas. Y aquí están mis puntos X, Y, que tienen que salir cualquier cosa. Aquí están mis puntos, ¿no? Acá yo veo un puntito, otro punto y otro punto. Ahora lo que yo quiero hacer es, un ratito, yo sé que no se ve bien por no sombras. Y ahora sí se ve más elegante. Ya, otra vez, tengo un punto, otro punto y otro punto. Estos son los puntos de acá de la gráfica, que tenía que graficar. Muy bien. Ahora lo que yo quiero hacer es la interpolación, el polinomio que pasa por acá, algo así. Y esto lo consigo ploteando. Primero tengo que hacer el hold on, me parece. Hold on. Y luego hacer plot de x, y. Y ahí está. Y sí, sí es el polinomio de interpolación, pasa por los puntos. Y wow, sí está bastante bien. Y esta es supuestamente la forma de hacer polinomios de interpolación por Lagrange. Ya, para mí es algo nuevo. Porque yo, cuando llevé el curso, y solamente he hecho interpolación de Lagrange a mano, ¿no? Y de forma teórica. Pero me parece que solo con la teoría es suficiente. Bueno, esto no he hecho nada nuevo de esto. Y bueno, jóvenes, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda más acerca de este problema mismo? En la primera parte, ¿cuál es el resultado que te debe de votar exactamente? ¿Lo sé ahí nada más? Exacto. El L, Lagrange, ¿qué cosa vota? O sea, me vota el LI de X. Para calcular el LI de X, bueno, primero necesito el I, que es este I de acá. También necesito el X, que es este X de acá, de la derecha. El XJ son las abscisas de los puntos de los cuales yo quiero interpolar, que son estos de aquí. Y que te devuelve el LI de X. Esto de acá es un número, pertenece a los reales. Entonces, al momento de que, no me percaté muy bien del momento que ejecutó el programa en la primera parte. A ver, a Pero, ver. Ah, que acá yo le metí un vector. ¿A eso te refieres? ¿O cómo? A ver, si vamos. le podría ejecutar la primera parte de la programación. Ah, ya, entendí. Vamos a hacer Lagrange primero, para i igual a cero, las abscisas y el x. Vamos a llamarle un y1. O vamos a llamarle L1. L0, perdón. Le hubiera puesto punto y coma. Ya bueno, otra vez. Esto, vamos a calcular el L1. Vamos a calcular el L2. Y vamos a calcular el último sería el L3. Voy a plotear todos ellos. Plot, no, primero es CLF me parece. Plot, plot, X, L0. Bueno, hold on. Plot, X, L1. Muy bien. Hold on. No, bueno, el hold on ya está. Plot, X, L2. Y plot, X, L3. Ya, yo creo que acá hay un truco con axis. Axis. Y acá yo tengo que ponerle
Voy a reducir como que el cuadradito de vista, así, algo así nomás. El cuadradito que sea un poco más pequeño. Axis, 0.6, ya me olvidé, 0.1,0,1. Vamos a ver qué sale. Ya. Esta función de acá, esta función de acá que está de azul, que es algo así, este es el L1. Muy bien. Y tiene sentido. Creo que tengo que agrandarlo para que se vea mejor. Esta función de acá es el L1. Wow. Bueno, cuando estaba pequeño podía graficarlo mejor. Esta función de acá es el L1. Esta de aquí, y bueno, chocarlo por acá en algún momento. Este L2. Ah, no, perdón, estos son los dos puntos nomás. Estos son los cuatro puntos. Ya otra vez. El L1 es este de acá. El L2 es este. Y de seguro viene por abajo y por acá entra acá. El L3 sería este. Viene muy arriba y termina por acá. Y el L4 sería este de aquí, ¿no? Bueno, esta es una gráfica que pueden hacer, ¿no? Bueno, no, si eso responde a tu pregunta. Yo lo que quiero es que los L tengan este comportamiento. Que L I de XJ sea igual a 1 si X es igual a J y sea igual a 0 si X, perdón, sea igual a 1 si Y es igual a J y sea 0 si Y es diferente de J. Y ese comportamiento lo puedo ver en estas gráficas, ¿no? Sí, sí, todo claro. O sea, debe ser uno en ese punto y el resto ceros, nada más. Exacto, muy bien. Eso lo pueden mostrar, ¿no? Bueno, esa es la manera de la cual yo me di cuenta de que estaba en lo correcto. Es una evidencia, ¿no? No es que eso verifique que estoy en lo correcto, pero es una gran evidencia, una forma de comprobar. Bueno, jóvenes, muchas gracias. La verdad, este tema hace un tiempo que no lo veo, espero no haberlo, espero que haya quedado claro algunas cosas por lo menos. Por lo menos tenemos el código de diferencias divididas que sacamos del libro. De todas formas, yo confío en que ustedes van a leer el libro en algún momento y van a poder completamente, ¿no? Pero de todos modos, acá tenemos el código para diferencias divididas, tenemos el código para sacar el polinomio a partir de diferencias divididas. Luego, este es el código para hacer la interpolación de Lagrange y este es el código para hacer los polinomios de Lagrange, que son estos LI. Y este código de aquí es para hacer la función de la interpolación de Lagrange. El polinomio, ¿no? El polinomio. Otra vez, diferencias divididas. Obviamente no les voy a pasar el código porque quisiera que lo copien del video o algo así. Pero va a subir el video más tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy día en la noche, mañana en la noche. Este es el código para sacar el A, que eran los coeficientes de las diferencias divididas. Esta función polinomio es el código para dibujar el polinomio. O bueno, para cada punto X tener la evaluación de ese polinomio en ese punto X. Este Lagrange es para sacar el polinomio de Lagrange. Y este es para hacer la interpolación usando los polinomios de Lagrange. Sí, bueno, creo que muy bien, joven. Muchas gracias por quedarse y